Si era bastante sencillo ir por la parte de Méséglise, cosa muy distinta resultaba ir por la parte de Guermantes, porque el paseo era largo y queríamos estar seguros del tiempo que haría. Cuando parecía que íbamos a entrar en una serie de días buenos, cuando François, desesperada de que no cayese ni una gota de agua para las pobres cosechas, y al no ver más que raras nubes blancas nadando por la superficie calma y azul del cielo, exclamaba entre gemidos: ¿no se diría auténticos cazones que juegan enseñando allá arriba sus hocicos? Piensen en cualquier cosa menos en mandar agua a los pobres labradores, y cuando el trigo haya brotado, la lluvia se pondrá a caer a cántaro, sin parar, sin saber siquiera sobre qué cae, como si fuese sobre el mar. Cuando mi padre había recibido invariablemente las mismas respuestas favorables del jardinero y del barómetro, entonces en la cena se decía: mañana, si hace el mismo tiempo, iremos por la parte de Guermantes. Salíamos nada más desayunar por la puertecilla del jardín y nos encontrábamos en la calle d'Esperchamps, estrecha y en ángulo agudo, llena de gramíneas entre las que 2 o 3 avispas pasaban el día herborizando, tan extraña como su nombre, del que en mi opinión derivaban sus curiosas particularidades y su personalidad huraña, y que en vano buscaríamos en la Combray actual, donde sobre su antiguo trazado se alza la escuela. Mas mi ensoñación, como esos arquitectos discípulos de Viollet-le-Duc, que creyendo encontrar bajo una galería del trascorro del Renacimiento y un altar del siglo XVII las huellas de un coro románico, devuelven todo el edificio al estado en que debía estar en el siglo XII. No deja una sola piedra de la nueva construcción, perfora y restituye las calles de Despercham. Para estas reconstrucciones dispone, además, de datos más precisos de los que suelen poseer los restauradores. Algunas imágenes conservadas por mi memoria, las últimas tal vez que en la actualidad sobrevivan, y destinadas a ser pronto aniquiladas, de lo que Combray era de la época de mi infancia, y porque fue el mismo Combray el que las trazó en mí antes de desaparecer, emotivas, si es que puede compararse un oscuro retrato con aquellas efigies gloriosas cuyas reproducciones le gustaba regalarme a mi abuela, como esos grabados antiguos de la cena o ese cuadro de Gentil Bellini, en los que se ve en un estado en la actualidad inexistente la obra maestra de Leonardo da Vinci y el pórtico de San Marcos. En la calle de Lusseau pasábamos por delante de la hostería de Lusseau-Flech, en cuyo patio central entraron algunas veces en el siglo XVII las carrozas de las duquesas de Montpensier, de Guermantes y de Montmorency, cuando tenían que venir a Combray por algún litigio con sus arrendatarios o por una cuestión de homenaje. Llegábamos al mayo, entre cuyos árboles aparecía el campanario de San Hilaire, y me habría gustado poder sentarme allí y quedarme todo el día leyendo mientras escuchaba las campanas, porque era tan bello y tan tranquilo que, cuando sonaban las horas, se hubiera dicho no que rompían la calma del día, sino que lo liberaban de lo que contenía, y que, con la exactitud indolente y solícita de alguien que no tiene otra cosa que hacer, el campanario solo se limitaba, para exprimir y dejar caer las pocas gotas de oro que el calor había recogido dentro, lenta y naturalmente, a prensar en el momento justo la plenitud del silencio. El mayor atractivo de la parte de Guermantes era tener casi todo el tiempo a nuestro lado el curso del Vivón. 10 minutos después de haber salido de casa lo cruzábamos una primera vez por una pasarela llamada el Puente Viejo. Al día siguiente de nuestra llegada, el día de Pascua, después del sermón si hacía buen tiempo, corría yo hasta allí para ver, en medio del desorden de una mañana de fiesta mayor, en la que algunos preparativos suntuosos aumentaban la sordidez de los cacharros domésticos que todavía andan rodando, el río que ya se paseaba vestido de azul cielo entre las tierras todavía negras y desnudas, sin más compañía que una bandada de cucos llegados demasiado pronto y unas prímulas tempraneras, mientras aquí y allá una violeta de azulado pico doblaba su tallo bajo el peso de la gota de aroma recogida en su cucurucho,
El puente viejo desembocaba en un camino de sirga que en aquel punto se tapizaba en verano con el azulado follaje de un avellano bajo el que había echado raíces un pescador con sombrero de paja. En Combray, donde yo sabía qué individualidad de herrero o de mozo de tienda se ocultaba bajo el uniforme del pertiguero o la sobrepelliz del monaguillo, ese pescador fue la única persona cuya identidad nunca he descubierto. Debía de conocer a mis padres, porque alzaba el sombrero cuando pasábamos. Quería yo entonces preguntar su nombre, pero me hacían señales de que me callara, para no espantar a los peces. No, nos adentrábamos por el camino de sirga que dominaba la corriente desde un talud de varios pies. En el otro lado de la orilla era baja y se extendía en amplios prados hasta el pueblo y más lejos, hasta la estación. Aquí y allá estaban diseminados los restos, semihundidos en la hierba, del castillo de los antiguos condes de Combray, que en la Edad Media tenían por este lado del curso del Vivón como defensa frente a los ataques de los señores de Guermantes y de los abades de Martinville. Solo quedaban algunos fragmentos de torre, apenas aparentes, abollando la pradera, algunas almenas desde donde antaño lanzaban piedras el ballestero, desde donde la atalaya vigilaba Novenport, Clairefontaine, Martinville-le-Sec y Baillot-le-Sembre, tierras todas vasallas de Guermantes, entre las que estaba clavado Combray, hoy a ras de hierba, señoreadas por los chiquillos de la escuela de los frailes que iban allí a estudiar sus lecciones o de recreo. Pasado hundido en la tierra, echado a orillas del agua como un caminante que toma fresco, pero capaz de hacerme fantasear, de hacerme sumar en el nombre de Combray una ciudad muy distinta al pequeño pueblo de hoy, de imaginar mis pensamientos con su rostro incomprensible y antiguo, semioculto bajo los botones de oro. Eran estos muy abundantes en aquel sitio que habían elegido para jugar sobre la hierba, aislados unos, otros en parejas y por grupos, amarillos como yemas de huevo, más brillantes a mi parecer, porque como no podían desviar hacia ninguna habilidad de degustación el placer que su vista me causaba, lo acumulaba en su dorada superficie, hasta que adquirió fuerza suficiente para producir un foco de inútil belleza, y eso desde mi más tierna infancia, cuando desde el camino de Sirga tendía los brazos hacia ellos sin poder deletrear del todo su bonito nombre de príncipes de cuentos franceses de hadas, llegados acaso desde hace muchos siglos de Asia, pero radicados por siempre en el pueblo, contentos con aquel modesto horizonte, enamorados del sol y de la orilla del río, fieles al pequeño panorama de la estación y conservando sin embargo todavía, como algunas de nuestras viejas telas pintadas en su simplicidad popular, un poético resplandor oriental. Me divertía mirando las garrafas que metían los chiquillos en el bibón para coger pececillos y que, aprisionando el río en el que a su vez están encerradas, a un tiempo continente de paredes transparentes como agua endurecida y contenido inmenso en un continente más amplio de cristal líquido y corriente, evocaban la imagen del frescor de un modo más delicioso e irritante que si estuvieran sobre una mesa puesta, dejándola aparecer únicamente en fuga en la perpetua aliteración entre el agua sin consistencia donde las manos no podían cogerla y el cristal sin fluidez donde el paladar no podría disfrutarla. Me prometía volver más adelante con alguna caña de pescar. Conseguía que sacasen un poco de pan de las provisiones de la merienda y arrojaba al bibón algunas bolitas que parecían suficientes para provocar un fenómeno de sobresaturación, porque el agua no tardaba en solidificarse a su alrededor en racimos ovoides de hambrientos renacuajos que sin duda tenían hasta entonces en disolución, invisibles y a punto de cristalizar. No tardaron las plantas acuáticas de obstruir el curso del bibón. Empezaba por haber algunas aisladas,
como cierto nenúfar al que la corriente, donde se había atravesado de forma bastante desdichada, dejaba tan poco respiro que, como una barca accionada mecánicamente, sólo alcanzaba una orilla para volver a la otra de donde había venido, rehaciendo eternamente la misma travesía. Impulsado hacia la orilla, su péndulo se desplegaba, se alargaba, navegaba y alcanzaba el límite extremo de su tensión hasta la ribera donde, cogido de nuevo por la corriente, el verde cordaje se replegaba sobre sí mismo y devolvía a la pobre planta a lo que con más razón podría llamar su punto de partida, dado que se quedaba allí no solo un instante para zarpar de nuevo repitiendo la misma maniobra. La encontraba paseo tras paseo, siempre en la misma situación, haciendo pensar en ciertos neurasténicos, entre cuyo número incluía el abuelo Atiá Loní, que año tras año nos ofrece sin cambio el espectáculo de hábitos extravagantes de los que siempre cree que está a punto de librarse y que siempre conserva, presos en el engranaje de sus enfermedades y sus manías, los esfuerzos con que en vano se debaten para escapar no hacen más que asegurar el funcionamiento y poner en marcha el disparador de su extraña, ineluctable y funesta dietética. Así era aquel nenúfar, también parecido a uno de esos infelices cuyo singular tormento, indefinidamente repetido durante toda la eternidad, excita la curiosidad de Dante, quien se habría hecho contar con todo detalle sus particularidades y su causa, por el suplicado mismo, si Virgilio, alejándose a grandes pasos, no lo hubiese obligado a alcanzarle cuanto antes, como a mis padres. Pero más lejos la corriente modera su marcha, atraviesa una finca de acceso abierto al público por su propietario, que en ella se había dedicado a la horticultura acuática, haciendo florecer en los pequeños estanques que forma Livón auténticos jardines de ninfeas. Como en aquel punto la orilla estaba muy arbolada, las anchas sombras de los árboles daban al agua un fondo que habitualmente era verde oscuro, pero que a veces, cuando regresábamos en ciertos atardeceres despejados de tardes tormentosas, llega a verlo de un azul claro y crudo, tirando a violeta, acabado como un esmalte y de gusto japonés. Aquí y allá en la superficie enrojecía como una fresa una flor de ninfea de color escarlata, blanco en los bordes. Más allá las flores más abundantes eran más pálidas, menos lisas, más granulosas y arrugadas, y dispuestas por el azar en volutas tan elegantes que se creía ver flotar a la deriva, como tras el deshojamiento melancólico de una fiesta galante, destrenzadas guirnaldas de rosa de espuma. En otro lado, un rincón parecía reservado a las especies comunes que mostraban el límpido blanco y el rosa de la juliana, lavados como porcelanas con meticulosidad doméstica, mientras algo más adelante, apretados unos contra otros en un verdadero arriate flotante, se hubiera dicho que unos pensamientos de jardín habían ido a posar como mariposas sus alas azules y heladas en la oblicuidad transparente de aquel arriate de agua, arriate también celeste, porque daba a las flores un suelo de un color más precioso, más emotivo que el color de las flores mismas, y sea que hiciese centellear por las tardes, y bajo las ninfeas, el caleidoscopio de una felicidad atenta, callada y móvil, o se colmase al atardecer, como ciertos puertos lejanos, con el rosa y el ensueño del crepúsculo, cambiando sin cesar para permanecer siempre de acuerdo alrededor de las corolas de tintes más fijos, con lo que hay de más profundo, de más fugitivo, de más misterioso, con lo que hay de infinito, en la hora parecía que las hubiese hecho florecer en pleno cielo. Al salir de ese parque, el vivón volvía a cobrar impulso. Cuántas veces vi y deseé imitar, cuando fuera libre de vivir a mi capricho, a un remero que, soltando el remo, se había tumbado boca arriba con la cabeza abandonada en el fondo de la barca y dejándose flotar a la deriva,
sin poder ver otra cosa que el cielo, navegando lentamente allá en lo alto. Mostraba en el rostro el sabor anticipado de la felicidad y la paz. Nos sentábamos entre los lirios de la orilla del agua. En el cielo festivo vagaba con pereza una nube ociosa. De cuando en cuando, abrumada de hastío, una capa se erguía fuera del agua en una aspiración ansiosa. Era la hora de la merienda. Antes de ponernos de nuevo en camino, permanecíamos largo rato comiendo fruta, pan y chocolate, sentados en la hierba hasta donde nos llegaban, horizontales, debilitados, pero todavía densos y metálicos, los sonidos de la campana de San Hilary, que no se había diluido en el aire que hacía tanto tiempo atravesaba, y que, segmentados por la palpitación sucesiva de todas las líneas sonoras, vibraban rozando las flores a nuestros pies. En ocasiones, a orillas del agua rodeada de bosques, encontrábamos una casa de las llamadas de recreo, aislada, perdida, que no veía del mundo otra cosa que el río que bañaba sus pies. Una joven cuyo rostro pensativo y velos elegantes no se correspondía con la región, y que indudablemente había ido, según la expresión popular, a enterrarse, a saborear el amargo placer de sentir que allí nadie conocía su nombre, el nombre sobre todo del hombre cuyo corazón no había sabido conservar. Aparecía enmarcada en las ventanas que no le permitían ver más allá de la barca amarrada junto a la puerta. Alzaba distraída los ojos al oír tras los árboles de la orilla las voces de algunos paseantes de quienes podía estar segura, antes de verles la cara, de que nunca habían conocido ni conocerían al infiel, de que nada en su pasado conservaba la impronta de aquel hombre, ni nada en su futuro daría ocasión a recibirla. Se intuía que, en su renuncia, había dejado voluntariamente unos lugares donde al menos habría podido ver de lejos a quien amaba, por estos otros que nunca lo habían visto, y cuando regresaba de algún paseo por caminos por donde sabía de sobra que él no había de pasar, yo la miraba quitarse de sus manos resignadas los largos guantes de una gracia inútil. Nunca en los paseos por la parte de Guermantes conseguimos remontar hasta las fuentes del Vivón, en las que había pensado con frecuencia y que tenían para mí una existencia tan abstracta, tan ideal, que no quedé menos sorprendido cuando me dijeron que se encontraban en el mismo departamento, a cierta distancia kilométrica de Combray, que el día en que supe que había un punto preciso de la tierra donde en la antigüedad se abría la entrada de los infiernos. Tampoco nunca pudimos llegar hasta otro término que tanto me hubiera gustado alcanzar, hasta Guermantes. Sabía que allí moraban los dueños del castillo, el duque y la duquesa de Guermantes. Sabía que eran personajes reales y existentes en la actualidad, pero cada vez que pensaba en ellos me los imaginaba unas veces en un tapiz, como estaba la condesa de Guermantes en la coronación de Esther de nuestra iglesia, otras con matices tornasolados, como Gilberto el Malo en la vidriera, cuando pasaba del verde berza al azul ciruela, según yo estuviese cogiendo agua bendita o llegase a nuestras sillas, y otras completamente impalpables, como la imagen de Genoveva de Brabante, antepasada a la familia de Guermantes, que la linterna máquina paseaba por las cortinas de mi cuarto o hacía subir hasta el techo, siempre envueltos, en fin, en el misterio de los tiempos merovingios e inmersos como en una puesta de sol en la luz anaranjada que emana de las sílabas antes. Mas, si pese a esto, tal duque y duquesa eran para mí seres reales, aunque extraños, en cambio su persona ducal se dilataba desmesuradamente, se inmaterializaba para poder contener en ellas aquel Guermantes del que el gran duque y duquesa, todavía aquella parte de Guermantes soleada, el curso del Vivón, sus ninfas y sus grandes árboles y tantas hermosas tardes. Y sabía que no sólo llevaban el título de duque y duquesa, sino que desde el siglo XIV, cuando después de haber intentado inútilmente derrotar a los antiguos señores del lugar, se habían aliado con ellos por vía de casamientos, eran condes de Combray,
los primeros ciudadanos de Combray, por lo tanto, y sin embargo, los únicos que no residían allí, condes de Combray, con Combray en medio de su apellido y su persona, tenían sin duda aquella extraña y piadosa tristeza peculiar de Combray, propietarios de la ciudad, pero no de una casa particular, vivían indudablemente fuera, en la calle, entre el cielo y tierra, como aquel Gilberto de Guermantes, de quien sólo veía en las vidrieras del ábside de San Hilaire su embés de laca negra, si alzaba la cabeza cuando iba a buscar sal a la tienda de Camus. Luego ocurrió que por la parte de Guermantes pasé en ocasiones delante de pequeños cercados húmedos por los que asomaban racimos de flores oscuras. Me paraba convencido de adquirir una noción preciosa, porque creía tener ante los ojos un fragmento de aquella región fluviátil que tanto anhelaba conocer desde que la había visto descrita por uno de mis autores preferidos, y fue con esa región, con su suelo imaginado atravesado por cursos de agua espumeantes, con la que se identificó Guermantes, mudando de aspecto en mi mente, después de oír al doctor Percival hablarnos de flores y de bellas aguas vivas que había visto en el parque del castillo. Soñaba que Madame de Guermantes me invitaba a ir, cediendo a un repentino capricho por mí, para pescar truchas conmigo todo el día, y al anochecer, llevándome de la mano, pasando delante de los jardincillos de sus vasallos, iba mostrándome a lo largo de las tapias bajas las flores que apoyaban en ella sus tallos violetas y rojos, y me decía sus nombres. Me hacía contarles el asunto de los poemas que tenía intención de escribir, y estos sueños me advertían que, si un día quería ser escritor, había llegado el momento de saber aquello que pensaba escribir. Mas en cuanto me lo preguntaba, cuando intentaba encontrar un argumento en el que poder introducir un significado filosófico infinito, mi mente dejaba de funcionar. Solo veía el vacío enfrente de mi atención. Me daba cuenta de que carecía del talento, o que acaso una enfermedad cerebral le impedía nacer. A veces contaba con mi padre para arreglarlo. Era tan poderoso, tan estimado por los personajes importantes que, en ocasiones, nos hacía transgredir las leyes que François me había enseñado a considerar más ineluctables que la vida y la muerte. Conseguir retrasar un año para nuestra casa, la única de todo el barrio, las obras de revoque, obtener del ministro para el hijo de Madame Sasserat, que deseaba ir tomar las aguas, autorización para examinarse del bachillerato 2 meses antes, junto a los candidatos cuyo nombre empezaba por A, en vez de esperar el turno de la S. Si yo hubiera caído gravemente enfermo, si me hubiesen capturado los bandidos, convencido de que mi padre tenía sobrados amigos entre las potencias supremas, cartas de recomendación demasiado irresistibles dirigidas al buen Dios, como para que mi enfermedad o mi cautiverio fueran otra cosa que vanos simulacros sin peligro para mí, habría esperado tranquilo la hora inevitable del retorno a la realidad normal, la hora de la liberación o de la curación. Aquella ausencia de talento, aquel agujero negro que se me ahondaba en mi mente cuando buscaba el tema de mis futuros escritos, ¿no era también una ilusión sin consistencia que desaparecía gracias a la intervención de mi padre, quien seguramente había pactado con el gobierno y con la providencia que yo sería el escritor más importante de la época? Pero otras veces, mientras mis padres se impacientaban viendo que me quedaba atrás y no lo seguía, mi vida efectiva, en vez de parecerme una creación artificial de mi padre, que él podría modificar a su gusto, se presentaba en cambio a mis ojos como parte de una realidad que no estaba hecha para mí, contra la que no había posibilidad de recurso, en cuyo seno no tenía ningún aliado y tras la cual no había nada más. En esos momentos me parecía que existía igual que el resto de los hombres, que envejecería, que moriría como ellos, y que entre ellos yo solo era uno de tantos que carecen de actitudes para escribir, y, desanimado, renunciaba por siempre a la literatura, a pesar de los ánimos que me había dado Bloch. Esa sensación íntima, inmediata, que tenía de la nulidad de mi pensamiento, prevalecía frente a todas las palabras halagüeñas que pudiesen prodigarme, como prevalecen en un malvado, por más que la gente alabe sus buenas obras,
los remordimientos de conciencia. Un día mi madre me dijo, ya que siempre estás hablando de Madame de Guermantes, has de saber que como el doctor Perceval la curó muy bien hace 4 años, vendrá a Combray para asistir a la boda de su hija. Podrás verla en la ceremonia. Era además el doctor Perceval a quien más había oído hablar de Madame de Guermantes, y hasta nos había enseñado el número de una revista ilustrada donde aparecía con el vestido que llevaba en un baile de disfraces en la casa de la princesa de León. De pronto, durante la misa de boda, un movimiento que hizo el pertiguero al desplazarse me permitió ver, sentada en su capilla, a una dama rubia de nariz grande, ojos azules y penetrantes, una corbata huecada de seda color marva, lisa, nueva y brillante, y un granito en la comisura de la nariz, y porque la superficie de su cara, encarnada, como si hubiese tenido mucho calor, yo distinguía, diluidas y apenas perceptibles, parcelas de analogías con el retrato que me había enseñado, y sobre todo porque los rasgos característicos que descubría en ella, si trataba de enunciarlos, se formulaban precisamente en los mismos términos, una nariz grande, unos ojos azules, que habría utilizado el doctor Perceval cuando había descrito en mi presencia a la duquesa de Guermantes, me dije, esta dama se parece a Madame de Guermantes, y la capilla desde donde seguía la misa era la misa de Gilberto Hermano, bajo cuyas tumbas planas, doradas y sueltas como alveolos de miel descansaban los antiguos condes de Bramante. Capilla que, según recordaba por lo que me habían dicho, estaba reservada a la familia de Guermantes cuando alguno de sus miembros acudía a Combray para una ceremonia. Verosímilmente no podía haber más que una mujer parecida al retrato de Madame de Guermantes que estuviese aquel día en el que precisamente debía ir, en aquella capilla. Era ella. Mi decepción era grande. Se debía a que nunca me había dado cuenta de que cuando pensaba en Madame de Guermantes me la imaginaba con los colores de un tapiz o de una vidriera, en otro siglo, de forma distinta al resto de las personas vivas. Nunca se me había ocurrido que pudiese tener una cara encarnada, una corbata malva como Madame Sacerat, y el óvalo de sus mejillas trajo a mi memoria a tantas personas vistas en mi casa que me rozó la sospecha, disipada por lo demás de inmediato, de que aquella dama, en su principio generador, en todas sus moléculas, acaso no fuera sustancialmente la duquesa de Guermantes, sino que su cuerpo, ignorante del nombre que le aplicaban, pertenecía a cierto tipo femenino que también comprendía a las mujeres de médicos y de comerciantes. Y esto, solo esto, es Madame de Guermantes, decía la cara atenta y atónita con que yo contemplaba aquella imagen que, naturalmente, nada tenía que ver con las otras que tantas veces habían aparecido en mis sueños bajo aquel mismo nombre de Madame de Guermantes, porque a ella no la había formado arbitrariamente como a las otras, sino que me había saltado a los ojos por primera vez hacía apenas un momento en la iglesia, y no era de igual naturaleza, no era coloreable a capricho como las que se dejaban impregnar con el tinte anaranjado de una sílaba, sino que era tan real que todo, hasta el pequeño grano encendido en la comisura de su nariz, certificaba su sometimiento a las leyes de la vida, como en una apoteosis de teatro, un pliegue del vestido del hada, un temblor de su dedo meñique declaran la presencia material de una actriz viva allí donde casi suponíamos que delante de los ojos teníamos una simple proyección luminosa.